Hola, gente bonita de Instagram. Bienvenidos a este live de adentrarnos en la sombra. Un tema que me gusta mucho, me apasiona bastante. ¿Qué tal ese? ¿Por qué no? Me encanta hablar de la sombra. Y bueno, muy a propósito de el libro de The Before que he estado leyendo, que me ha encantado, que me ha enamorado, pues decidí hacer este live. No sé, estoy buscando algo que tenga un poco de luz, que no me cambie tanto. Espero que se ve un poco mejor. ¿Cómo están? Platíquenme. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les gusta? ¿Qué les llama de este tema que es la sombra? A mí en lo personal la sombra siempre me ha atraído. Muchos de ustedes saben, y para quienes no, yo creo que yo viví en mi etapa de adolescencia alguna etapa oscura con mis trastornos de alimentación. Y yo recuerdo esa etapa, si bien cierto, como algo que fue en su momento doloroso, también ha sido como la punta de lanza que me permitió entrar a todo este mundo de sanación, de búsqueda interna, de aceptación, de inclusive poder acompañar y apoyar a otros a la aceptación de su propio cuerpo, a trabajar con el cuerpo. Fue gracias al trastorno de alimentación que yo desarrollé cuando era una adolescente. Pero evidentemente, en el momento en que estaba atravesando ese espacio de oscuridad, pues me estaba lastimando y me hice seguramente mucho daño. Yo recuerdo que me decía cosas terribles, horribles, cada vez que me tenía que parar frente al espejo. De hecho, les estuve compartiendo lo difícil que ha sido poder pararme frente a una cámara y poder ver mi reflejo, porque durante mucho tiempo el simple hecho de verme hacía que yo desarrollara pensamientos terribles acerca de mí. Yo no podía soportar mi propia imagen reflejada en un espejo, en cualquier imagen, en un cristal, porque los ataques que yo hacía contra mí eran terribles. Siempre había algo que me sobraba, siempre había algo que me faltaba, siempre había algo que se tenía que mejorar. Y llegué, bueno, a completamente reprimir mi alimentación, a tener pensamientos muy obsesivos con respecto al ejercicio, con respecto a cada cosa que llevaba a mi boca. O sea, controlaba muchísimo la alimentación. No la disfrutaba. O sea, para mí comer no era un espacio de disfrute, sino de agonía. Y cuando me salía de lo que yo creía que era lo que necesitaba comer, en ese momento automático venía el castigo, ¿no? La purga. Y podía castigarme como purgándome o haciendo ejercicio extenuante. Y nuevamente, el ejercicio no es malo tampoco, pero como yo lo utilizaba así, lo usaba para lastimarme, para ir en contra mía. Y estos momentos en donde evidentemente yo estaba bajo mucho control, de repente se me escapaba, porque cómo me salía de ese control, ¿no? Y bueno, pues
pues de repente llegaban estas comilonas, ¿no? En donde literalmente me atascaba de todo lo que podía encontrar a mi paso. Y ese espacio, pues por supuesto que era parte de mi sombra, ¿no? De algo que yo no quería ver, que algo que escapaba de mi control y que estaba hablando en ese momento. Y en sí mismo el control, ¿no? Que era como una parte también oscura, pero no es que estuviera tan lejos de la luz, que la gente se diera cuenta que yo estaba reprimiendo comer, por ejemplo. Lo que no veían eran los atragantones que me daba. Y eso me daba muchísima vergüenza, ¿no? O sea, me hacía que yo me pudiera sentir la más miserable por por provocarme el vómito, pero por haber comido y por haber sentido placer por hacerlo. Y me lo súper penaba y lo súper castigaba. Entonces, todo ese momento que yo les puedo platicar ahorita con muchísima de muchísima oscuridad, ¿no? De que fueron años y que si ustedes me preguntan cuál fue el origen, pues les podría decir que hubo una distorsión que yo fui haciendo, una percepción conforme fui creciendo de mi persona, de mi propia imagen, de mi valor personal. Y esto evidentemente porque por ahí les ponía como las opciones de dónde nació la sombra, ¿no? Tiene que ver con la manera en la que percibimos nuestra educación. No fue tanto qué nos dijeron, sino cómo lo captamos. Porque aunque ciertamente nos heredan muchas cosas de manera transgeneracional y recibimos mucha información cuando estamos en el vientre de mamá, inclusive al punto en que se ha dicho que vivimos las emociones como si fueran nuestras, y eso es completamente cierto, y el estrés de mamá sí llega a afectar o a traspasar la placenta, y eso para el bebé lo recibe como si fuera un entorno amenazante y el bebé tiene que contraerse para poderse sobrevivir, y ya forma, por así decirlo, parte de su memoria corporal, celular. Eso forma parte de nosotros. Pero la distorsión de decir hay algo profundamente mal en mí es a través de nuestras percepciones conforme vamos creciendo. Y la distorsión la vamos haciendo dependiendo de la educación, dependiendo del entorno, dependiendo de lo que se dice, de lo que no se dice, de lo que se calla, de lo que se omite. Entonces todo este clima emocional hace que empecemos a mirar a esto sí me lo aplauden y esto sí me lo reconocen y eso sí es como lo luminoso, lo brilloso, y esto no tanto. Esto cada vez que yo lo hago, lo expreso, me miran mal, se apenan, me regañan, me pegan, dependiendo cuál haya sido la reacción en casa, ¿no? Y qué tan intenso o qué tan frecuente fue, o ambos. Entonces eso nos va moldeando, y lo que queremos en lo más profundo es sentirnos amados, reconocidos y aceptados por quienes en ese momento configuran parte de nuestro mundo emocional, que es papá y mamá, ¿no? Son nuestro mundo, ¿no? Entonces, mucho de lo que ellos hacen con nosotros, de cómo nos recibieron, de lo que era lo permitido, por así decirlo, en casa, va a formar parte de lo que se resalta en nosotros. Ahorita voy a hablar con mucho más detalle de esto. Y todo lo que no formaba parte de esto de sentirme aceptado, porque no sentí que me tomaron entero, pues lo que voy a empezar a hacer es como a fragmentarme, ¿no? O sea, yo tengo que dividirme internamente
para decir, es que esto no está tan bien visto, y entonces mejor lo voy escondiendo y me lo voy tapando y lo voy poniendo en algún lugar que no se exhiba hacia las demás personas, para evitar el rechazo, para evitar la humillación, la decepción, para evitar el castigo, para evitar que me miren mal, para evitar todas estas cosas que son dolorosas. Esto mejor lo escondemos y resaltamos ciertos puntos que me hacen ser mucho más atractivo o atractiva para las demás personas. Para poder mantener esto en la oscuridad, necesitamos poner cierta presión. Debbie Ford se refiere a estas cosas que escondemos como parte de nuestra oscuridad, como si fueran pelotas, ¿no? De estas pelotas de playa, como si intentáramos empujarlas debajo de la superficie del agua, como si estuviéramos en una alberca. Ahora, no sé si lo has hecho, pero imagínate que estás ejerciendo esta presión fuerte para que la pelota no salga. Y esto es como a lo mejor aquí lo que yo capté, que me decían que yo era molesta cuando interrumpía a la gente, ¿no? Y entonces yo trato ahora de refrenar ese impulso que dice yo quiero hablar y quiero expresarme y yo soy importante, y entonces comienzo a decir no, esto aquí no está tan bien visto, entonces lo voy a reprimir, lo voy a esconder para que esta parte, este ímpetu no se vea. Pero también resulta que empiezo a captar que, híjole, en este núcleo de mi sociedad o de mi familia no hablamos del dinero. Y entonces eso es maleducado, es grosero. Cada vez que hablan mis papás del dinero empiezan a discutir y yo no quiero traer problemas a casa, y entonces empiezo a decir, híjole, aquí hablar de este tema que a mí me llama la atención o me despierta curiosidad, tampoco es permitido, y entonces voy a mandar esa otra pelota abajo de la superficie del agua. Y resulta que también la sexualidad no es bien vista, porque no me lo dicen directamente, pero empiezo a captar que pues no sé, a las mujeres se les mira mal por mostrar su sexualidad, ¿no? Y pues que me sienta a gusto vistiendo de ciertas formas. Mis papás no se sienten a gusto cada vez que yo me muestro pues sensual, muestro parte de mi cuerpo, y entonces digo, no, eso tampoco está bien, y entonces voy a tapar toda mi sensualidad y la voy a reprimir, y además voy a hacer juicios con respecto a esto y los voy a mandar debajo del agua. Entonces imagínate que pues, ya no es solamente una pelota de playa lo que está debajo, sino tienes como 15, 20 pelotas tratando de que se mantengan abajo de la superficie. ¿Puedes imaginar algo así? Simplemente es imposible. Hay algo que tarde o temprano va a terminar por reventarnos en la cara. Y eso es justamente lo que dice Debbie Ford, ¿no? O sea, la sombra, por más que intentemos mantenerla lejos de nosotros, apartados de nosotros, por más que entre más fuerza ponemos pues por no tocarla, por separarnos de ella, con más fuerza va a llegar. La sombra se hace cada vez más grande. Y es literalmente como si nos viniera a tocar a la puerta y decir, aquí sigo estando, soy parte de ti. Y entre más me empujes, voy a regresar una y otra vez hasta que seas capaz de mirarme, capaz de tomarme de vuelta, ¿no? Porque ¿de quién estás huyendo? Es de ti, ¿no? Y de tus dones posiblemente, y los talentos, y
y quién eres. Porque así naciste, porque naciste completa, porque eres un milagro en la vida, porque jamás se nos hubiera ocurrido cuando eras una niña recién nacida hacer tremendos juicios de ti. O sea, jamás hubiéramos dicho que por moverte de esa manera o por estar desnuda o por hablar y gritar eras una exhibicionista, prostituta, ¿no? O sea, ni siquiera nos pasaría hacer tremendos juicios de un bebé. ¿Por qué nos volvemos tan juiciosos con respecto a lo que hacemos, pensamos, expresamos, decimos, compartimos? Y cada vez se vuelve como tan limitante nuestra experiencia humana y nos tenemos que estar cuidando tanto, hasta inclusive de cómo respiramos para que no le moleste al otro, para que no vaya a decir, porque no vaya a pensar. ¿De dónde surgen estos juicios? O sea, pues literalmente de todo lo que vamos captando, que vamos juzgando como no aceptable para los demás. Y no podríamos estar tan fragmentados, tan alejados de nosotros mismos. Entre más queremos complacer afuera, más nos perdemos y extraviamos de nosotros mismos. Por eso decía Carl Gustav Jung que él es uno de los pioneros, por así decirlo, de este concepto que se le llama la sombra. Y Carl Gustav Jung decía, no nos iluminamos, o la conciencia no se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No, la luz, ¿no? O la iluminación no va a venir de un espacio donde ya hay luz. O sea, lo que está en la luz está en la luz. Lo que está en la luz está expuesto, está visto, lo podemos mirar. De donde surge el término de iluminación es justamente en donde podemos llevar la conciencia, que es la luz, ¿no? La luz de la conciencia, a esos espacios de obscuridad. Entonces, entre más nos queremos alejar de las cosas que juzgamos obscuras, malas de nosotros mismos, estamos yendo a la dirección opuesta de donde tenemos que ir. Y yo tengo un gráfico que me gusta mucho compartir con mis pacientes porque es muy sencillo y esto lo aprendí cuando estaba estudiando psicoterapia corporal, cuando se habla propiamente de lo que es la formación del carácter. Hablamos de cómo se forma el carácter, porque como tal el nombre de carácter, ¿no? Significa caraxa, y caraxa es herida, es lo que nos dejó marca. ¿Ok? Entonces, la caraxa se hace, como les decía, en algún punto doloroso de la vida en donde tuvimos que fragmentarnos, en donde nos rompimos, por así decirlo, en donde se hizo esa división, esa escisión para sobrevivir a ese momento tan doloroso, porque no es casualidad que la sombra esté en el inconsciente, así como no es casualidad que los primeros 7 años de vida la mayoría de nosotros no los recordamos como recordamos otros momentos, ¿no? ¿Por qué? Por el contenido inconsciente. Una, porque evidentemente el cerebro todavía no está desarrollado suficientemente el neocórtex. Y entonces todo lo que se está grabando pues está yendo literalmente al inconsciente. Pero también es porque esos primeros años de vida hay mucho contenido emocional principalmente, y donde la herida va directamente al alma, la experiencia del niño o de la niña. Nunca
nunca estamos, o sea, me apasiona mucho el tema de la educación, la crianza con conciencia. Seguramente porque mi educación fue muy rígida y porque también cuando atravesé toda esta formación como psicoterapeuta corporal pude entender de dónde venían tantas cosas que aunque teóricamente no había cursado la carrera de psicología y demás y estaba aquí, entendía, pero no podía hacer la unión, ¿no? De por qué me dolía tanto ciertas cosas, ¿no? O por qué hasta la universidad yo todavía seguía con temas de trastornos de alimentación y no lo había podido detener. Fue justamente la reparación en el cuerpo lo que me hizo eso, hacer consciente mi oscuridad, no negándola, no diciendo, no, yo soy psicóloga, yo jamás haría algo en contra de mi cuerpo. No, claro que no. O sea, fue justamente la herida, el trastorno de alimentación que me hizo entrar a estudiar una carrera como fue la psicoterapia corporal para poder entender qué fregados me pasaba y para poder entender por qué me odiaba tanto, por qué odiaba tanto la imagen que yo veía todo el tiempo en el espejo. Y ahí fue la sanación, no huyendo de esto, entrando a esto, a verme, a ver lo doloroso que yo había guardado en el cuerpo. Y entonces, ¿no? Pues como les decía, hay un modelo que me gusta mucho compartir y explicar. Hola, Nat. Natalia es compañera mía de Core Energetics. Y bueno, aunque sea rapidito la saludo. Que hay un modelo que se llama la formación caracterológica, en donde nos dicen que el impulso, espérenme porque ya me apareció mi crítico interior a decirme que no lo dibujé bien. Bueno, va más o menos así. El impulso de vida, ¿no? El del cero, pues, el niño que nace y que quiere moverse y que grita y que, ¿no? Está aquí y siempre el impulso va a querer ir hacia afuera. Lo natural en nosotros es el contacto, lo natural en nosotros es la expresión, lo natural en nosotros es el movimiento, lo natural en nosotros es eso, como la expansión, ¿no? Y hay un movimiento que regresa, pero que no se queda en contracción, sino que regresa y vuelve a surgir, ¿no? Entonces, ese es el impulso natural en el ser humano. ¿Qué es lo que pasa y lo que fuimos recibiendo? Que a este impulso hubo un movimiento de oposición y yo les estoy mezclando parte de mis clases de psicoterapia de Core Energetics con el tema de la sombra, pero no están tan alejados, aunque no es lo mismo, porque el otro es un concepto junguiano, pero ahorita van a entender. Aquí hubo una fuerza de oposición a lo que el niño quería hacer, ¿no? Aquí está la voluntad de este ser en querer expresarse, y esa expresión, tarde o temprano, haya sido como haya sido la educación, encontró un movimiento en oposición que lo frustró. Es decir, ahí hubo una fuerza que dijo no, eso no está bien, si tú vas y picas el contacto, te electrocutas, ¿no? Y bueno, esa es una razón que a lo mejor hay un principio, ¿no? O sea, real para cómo funcionamos, de integridad, de salvaguardar la integridad del niño, pero el niño no lo entiende en ese momento. El niño viene de un espacio de unidad.
en donde no había muerte, sino había vida, había expansión, había crecimiento, había inmediatez, no había frío, no había calor, no había sed, no había hambre, o sea, tenía todo. Era el paraíso mismo. Y a partir del momento en que nace, empiezas a percibir que en esta experiencia humana hay frío, hay hambre, tienes sed, tienes sueño. O sea, estar en el cuerpo es molesto. Hay sensaciones en el cuerpo todo el tiempo. Y además de que tengo sensaciones en el cuerpo todo el tiempo, necesito de un otro para que me satisfaga. Qué jodido está esto, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues está este movimiento de frustración. Y en esa frustración, ¿no?, hay muchísimo dolor, hay una cuota grande cuando el otro o las circunstancias o las situaciones frenan este impulso que quiere ir hacia afuera. El niño no se va a conformar tan fácil con ese no. Es decir, va a decir, bueno, está bien, de esa manera no puedo meter los dedos ahí, pero ¿qué tal si busco un alambrito y lo intento de nuevo, ¿no? Entonces va a buscar otras maneras para volver a seguir su impulso y a satisfacer su necesidad. Vaya, yo no digo que todos los niños sean como, tengan el impulso de ir a picarle, pero los niños son curiosos, ¿no? Y los niños se quieren expresar. Y estoy poniendo este ejemplo del contacto para que vean que, o sea, por muy abiertos que seamos en nuestra educación, va a haber cosas a las que el niño se tenga que frustrar en nombre de la integridad. Ahora, hay cosas muy neuróticas a las que, como padres, a veces decimos no. Y esos son los nos a los que muchas veces yo les invito a preguntarte, ¿y desde dónde viene? ¿Viene desde salvaguardar la integridad del niño o viene desde la neurosis, ¿no? Desde el que ya me caló el ruido, ya cállate, ¿no? O sea, porque a mí me enfada, porque hay algo a mí que internamente me está moviendo, que seguramente viene de un espacio en donde a mí me reprimieron. Pero como no quiero entrar a ese espacio, ¿no? En lugar de ir al espacio oscuro, estoy huyendo de él, pues reprimo y callo al niño para que a mí me deje en paz, ¿no? Para que a mí esta voz que se me prende, se silencie, ¿ok? Entonces, este movimiento, el niño lo va a hacer una y otra vez. Hay muchos papás que muchas veces me dicen, es que ¿por qué si ya le dije? Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer y le digo, qué bueno, felicidades, tienes un hijo súper sano. Porque esa es la naturaleza de todo niño, volverlo a intentar. De una, de otra manera, de día, de noche, si es lunes, si es martes, si es domingo. O sea, van a buscar. ¿Y qué tal si me lo dijo porque era la mañana, pero ahorita que es en la tarde lo vuelvo a intentar? O sea, somos buscadores. Eso que de alguna manera cuando llegamos a la adultez y decimos, es que pues ya hice tal prueba y me dijeron que no, ¿no? O ya fui a buscar trabajo y ya me dijeron que no. Y luego, ¿por qué no lo vuelves a intentar? Pues porque ya me dijeron que no. Ay, o sea, sí se fijan para dónde voy. O sea, ya estamos tan estructurados cuando llegamos a una etapa adulta que el no es no, que ya ni siquiera nos damos la oportunidad de intentarlo. Muchas veces ni siquiera lo intentamos. Nos quedamos con es que me van a decir que no. Oye, ¿ya preguntaste, ya dijiste, ya probaste? No, pero estoy casi segura que me van a decir que no, ¿no? Y eso viene de la educación, ¿ok? Entonces, así se va como estructurando, pues, con estas pautas con las que fuimos creciendo esto. Esto lo hizo el niño N cantidad de veces.
o nos lo hicieron N cantidad de veces. Y a lo que siempre fuimos encontrando más o menos la misma respuesta. No. ¿Y qué tal si lo intento de otra forma? No. Ok. Entre más lejos nos tuvimos que ir de nuestro ser original, ¿no? Porque esto implicaba una adaptación para el niño, ¿no? O sea, se tenía que adaptar y tenía que buscar, había mucha creatividad dentro de cada uno de nosotros como niños, ¿no? Es una pieza clave del ser original, que somos creativos por naturaleza también. Entonces, en cada adaptación que como niños hicimos para poder lograr que nuestro impulso fuera aceptado, hubo una inversión ahí de energía, pero si se dan cuenta, cada vez nos fuimos apartando de nuestro ser original, ¿no? Estas modificaciones o adaptaciones van a dar lugar a lo que se le va a llamar la idealización del yo, o mejor conocido como el ego. Okay, ahí está, se va a ver al revés, pero bueno, aquí está el ego, ¿no? O sea, el ego, la máscara, el ideal del yo, que es con lo que sueño, que por más que nos esforzamos nunca es suficiente. Esa sensación muy característica en el ser humano de no es suficiente. O sea, sí, ya conseguí el puesto de trabajo, pero siento que me hace falta algo más y quiero el puesto tal, o quiero el sueldo tal, o ahora ya quiero la siguiente empresa, o ahora ya tengo el trabajo, pero ya le quiero dar un giro. O sea, pareciera como que llegamos a un espacio y antes de que podamos hacer, ¿no?, el movimiento de lo hice, lo logré, ¡pum!, ya botó alguna otra necesidad que quiero satisfacer y que no me deja en paz y que no me deja ser por completo. Entonces, entre más me alejo y entre más fuerza pongo para alimentar esta falsa imagen de nuestro ser, digamos que el ser, ¿no?, va a utilizar esta máscara, este ideal de nosotros, ¿no? Por eso las máscaras, yo siempre les pongo como esta representación de las máscaras de carnaval, ¿no? Porque ¿cómo son las máscaras de carnaval? Llamativas, coloridas, lentejuelosas, con colores, ¿no? O sea, no nos pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque el ser, en su necesidad de ser visto, va a hacer locuras, ¿no?, genuinas locuras, para poder llamar la atención, para obtener la mirada del otro, porque así es que pudimos sobrevivir. Entonces, entre más vamos adaptándonos y entre menos auténtica sea el movimiento original y estoy más en pos de lo que quieren los demás o les gusta a los demás, es decir, como que me fui disfrazando a lo que esperaban los demás de mí. Y romper esa imagen cuesta muchísimo. Ahora, voy para allá. Porque, pues, en cada momento de estos, ¿no?, en cada fractura que hubo aquí, hubo mucho dolor y hubo parte de nuestra energía que se fue a esto, a crear este personaje, pero hubo un montón de energía que se quedó aquí debajo, ¿no?, en esa zona oscura, ¿no? Por eso la división, hay una parte que se ve, que sale a la luz, que es este personaje ridiculizado, caricaturesco de nosotros mismos en esencia,
Y hay una parte de nosotros que se quedó aquí velado, ¿no? Que es la parte que nos decimos, es que nadie puede saber esto, ¿no? O sea, nadie puede ver esto. Ahora, en la sombra no todo es negatividad. Hay una parte dentro del trabajo de la core energética que se llama el ser inferior. Y el ser inferior es la parte de nosotros, de nuestra negatividad, de nuestra autodestrucción, que es la parte que tiene celos, que tiene envidia, que es vengativo, que es iracundo, no, siempre y cuando, ojo, ahí voy para allá. Porque hay espacios en donde este coraje o la ira es bien visto o fue bien reconocido y va a formar parte del ego. Pero hay espacios en donde no fue bien visto y entonces eso formó parte de la oscuridad. Al igual, ¿no?, que aquí Jung hacía la separación entre sombra y la sombra blanca. Y es que hay aspectos de nosotros que no son negativos, pero que mantenemos en la sombra. Me viene ahorita a poner un ejemplo como, digamos que yo tengo dotes artísticos y que soy una persona muy sensible, pero nací en una familia en donde de abogados, por así decirlo, y que aquí todos somos abogados y todos nos dedicamos a la abogacía y además somos tough, somos duros, y entonces esta parte de mi sensibilidad, de mis dotes artísticos, a lo mejor los voy a tener o los tuve que mandar a la sombra. Y a lo mejor es algo que me da muchísima vergüenza que la gente sepa. O que de repente se me puede llegar a esbozar un algo de ternura, de suavidad, y me da un remordimiento y una vergüenza espantosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no todo lo que está en la sombra es negativo. Hay aspectos de la sombra que también pueden ser positivos. Por eso hago la distinción entre el ser inferior de la core energética, en donde sí hablamos de la negatividad del que quiere destruir o la parte que es autodestructiva, con respecto a la sombra de Jung, que sí maneja estos dos conceptos, en donde también está ahí la sombra blanca, ¿no? Los dones y los talentos. Y a donde Debbie Ford habla que dentro, a ver, voy acá, dentro de este espacio es justamente donde les digo, o sea, un proceso terapéutico no nos va a llevar a resaltar al ego. Vamos a ver al ego, pero necesitamos no quedarnos con lo shining, con lo que ya está brillando, cuando realmente este es el engaño. Necesitamos aprender a perforar las capas de la máscara, ¿no?, para poder entrar a estos espacios que los vivimos con muchísima vergüenza, que los vivimos con culpa, que los vivimos con cargas negativas, ¿no? Porque ahí realmente es donde está el potencial de transformación. Ahí, en la caca. Yo siempre les digo como, es que hay regalo en la caca, hay abono. Y si tú tienes una tierra, la única manera de fertilizar ese espacio es transformando la caca. Y no hay manera de transformar la mierda más que entrando en ella. Y para florecer en la vida, para transformarnos y florecer, necesitamos de ese abono. Y necesitamos ensuciarnos las manos, por así decirlo, para resurgir como los seres que realmente somos, para volvernos a tomar completos, porque somos de verdad
mucho, o sea, si lo van a ver, eso lo van a ver mucho en mis cursos, en mis posts, en lo que yo les digo casi en el día a día. Somos mucho más de lo que creemos que somos. Somos muchos más que nuestro ego. Mucho más. Somos el potencial divino. O sea, si ustedes no ven a Dios cuando nace un bebé, ¿qué ven? Porque estamos enceguecidos. Y les digo esto no por jorobar, pero es que cuando hablo también de la sombra y del ser inferior, creemos que no lo tenemos, ¿no? Y si, ay, no, o sea, pues no, yo celo, yo envidia, no. O sea, hasta nos cuesta mirar nuestra propia shit. Yo era una de esas. O sea, yo me acuerdo que cuando entré yo a mi proceso de psicoterapia corporal, me costaba un montón reconocer dónde estaban pues mis cosas negativas, porque yo me creía, estaba tan identificada con el personaje que yo me creía buena, buenita, buenota, buenototota, ¿no? Y decía, yo no, jamás, yo juzgar, no, yo envidiar a alguien, no, pero pregúntenme cómo, con tal de que no me saliera la caca en contra de los demás, cuánta caca no me tragaba yo de mí misma. O sea, no les decía al principio de este live que no me podía ver ni en pintura. O sea, yo me veía en el espejo y me vomitaba. Me odiaba, lo digo con esas palabras. Y no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque ha sido maravilloso camino que he recorrido para poder amarme, para poder aceptarme, para poder reconocerme como la mujer que soy. Y porque creo que ahí está la magia de que yo pueda acompañar a otras personas a transitar el camino que tengan que recorrer, y no me asusta. Y no me asusta cuando me enseñan su caca, porque yo digo, pues sí, yo también, o sea, yo también tengo y la he tenido, pero ya no me da miedo, me encanta trabajar con ese espacio. Cuando las personas me muestran ese espacio de oscuridad, la verdad es que para mí se vuelve como un espacio de yes, ¿no? O sea, no, es que no lo puedo escribir con otras palabras, como de mucho gozo, porque es que ahí está la magia, es que ahí está la transformación, ahí está el oro, ¿no? Entonces, nos hemos pasado la vida escondiéndonos de los demás, pero lo peor de todo es que nos escondemos de nosotros mismos a tal punto que no sabemos ni quiénes somos. Entonces, para mí, el trabajo con la sombra y con el ser inferior es un trabajo simplemente maravilloso. Entonces, ya nada más como para ir cerrando este tema, que yo puedo hablar mucho de esto. El ego, ¿no? Este personaje pintoresco que nos creamos, que pensamos que somos nosotros, pero que en realidad ya vieron que no. Entre más lejos está de este punto, más acartonado se vuelve, más difícil de sostener, más cansado. Y cuando hemos como llegado hasta tal punto en donde estamos invirtiendo mucha energía en sostener este ser que no es real, que es nuestro, pues sí, es falso. Aquí vamos a poner un montón de energía. O sea, ya no necesitamos que sean nuestros papás quienes nos vienen a decir, no hagas eso, no hagas el otro, no grites, no hables, no te tires, vístete bien, haz esto, haz el otro. No. Ahora nosotros nos encargamos de poner esa misma energía sobre nosotros mismos y autocensurarnos y autolimitarnos, y nos decimos a nosotros N cantidad de veces en el día, no puedes hacer eso, no puedes hablar así, no puedes decir esas palabrotas, no te puedes comportar de esa manera, no. Y les decía yo en un post que claro que cuando vemos que el otro se atreve a hacer algo
como lo que yo me reprimo acá, pues por supuesto que nos va a enojar muchísimo y por supuesto que lo voy a juzgar y por supuesto que lo voy a querer castigar y por supuesto que lo voy a querer quemar en la hoguera. Por supuesto, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer esas cosas? ¿Por qué? Pues porque si yo me lo estoy reprimiendo, me estoy mordiendo la mitad del otro para mantener mi caca ahí, ¿por qué el otro la saca? ¿Por qué el otro, o sea, y además fresco, ¿no? O sea, le vale, ¿no? Entonces, es bien interesante porque si tú quieres conocer tu sombra, watch your, o sea, mira tus juicios, a eso voy, como, ¿a quién estás juzgando recurrentemente en el día? ¿Sobre qué tema lo estás juzgando? ¿Qué es lo que tú no te estás permitiendo hacer? Que sí hace el otro. Entonces, los juicios para mí también es un tema que me gusta mucho trabajar y que de hecho hay un programa, un taller que yo doy que se llama 10 pasos para el amor, que esos 10 pasos comienzan hablando o tocando el juicio y ese es mi punto de partida. ¿Qué estoy juzgando en el otro? ¿Qué estoy viendo en el otro? Y voy del juicio a la reconciliación o al amor o a la paz. ¿Por qué? Porque necesito regresar a la unidad. Y la unidad no es con el otro, aunque claro, ¿no? O sea, pues primero necesito unirme a mí, pues. Necesito regresar a mí. Yo no me puedo hacer las paces con mi vecino o con mi enemigo si primero no hago las paces conmigo, si primero no tengo paz en mi alma, si primero no me perdono a mí. O sea, todo lo que yo estoy mirando afuera es una proyección de mí mismo. Entonces, obsérvate qué ves en tus hijos que te vuela los sesos, observa qué es lo que ves en tu pareja que no toleras, observa lo que ves en tu vecino que te caga, o sea, todo eso que estás mirando y estás juzgando, regresa a ti, es una invitación para ir hacia ti, ahí está tu sombra, no corras en la dirección opuesta. No dejes que la sombra se te escape, se te cuele, te juegue chueco, porque nos juega chueco. Y aparece en los lugares en donde menos pensamos. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo. No sé si tengan, bueno, veo que hay una persona conectada ahorita en vivo. No sé quién seas, pero gracias por quedarte hasta el final del live. Este live se queda grabado para el momento en donde las demás personas puedan mirar, como cada viernes. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en los comentarios de este live. Y si quieres que sigamos hablando de este tema o de qué manera podemos trabajar la sombra, por favor házmelo saber. Me ayuda muchísimo la retroalimentación. Yo aquí no soy el gurú, ¿no? Pero me gusta compartir lo que a mí en mi camino me ha servido y me ha sanado. Y creo profundamente en el trabajo de la sombra y del ser inferior, porque a mí ha sido de los trabajos más sanadores que yo he encontrado. Entonces, por eso me atrevo a hablar de esto y compartirlo. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá y nos vemos el siguiente viernes, misma hora, para otro live de seguir compartiendo. Gracias.